¿Y quién de ustedes dos es el mejor capitán o patrón en un bote? ¿Piensan ustedes? Él seguro. ¿Sí? ¿Por qué? A mí, aquí porque, bueno, si pasa algo puedo nadar aquí al lado, pero a mí no me gustan ni los aviones ni los barcos mucho. Así que él seguro. Twee vrienden herenigd in Amsterdam. Lucas Rossa en Raúl Moro speelden samen in Spanje bij Valladolid en zijn nu Ajaxide. Eerder deze zomer beloofde Rossa zijn maatje een rondleiding door de stad. En dus tijd voor de Braziliaan om zijn belofte in te lossen. Manito, te dije que si vinieras a Ámsterdam te iba a enseñar la ciudad, ¿no? Dale. Pues aquí está. Vamos. Als het drukke schema van Ajax het toelaat, probeert Rossa tijd te maken voor een uitstapje naar het centrum van Amsterdam. Niet te vergelijken met waar hij zelf opgroeide in Brazilië. Ribeirão Preto es una ciudad de interior de São Paulo, pero también es una ciudad muy grande. Yo creo que puede ser que haya los mismos habitantes que Ámsterdam, pero seguro que no hay estos canales y bueno, aquí es una ciudad muy bonita. ¿Y qué prefieres? Aquí. ¿Dónde naciste tú, Raúl? Yo en Abrera, en mi pueblo. ¿Y cómo lo es? Nada comparado con esto porque es un pueblo de 15.000 habitantes, muy pequeño, está cerca de Barcelona y creo que soy más de pueblo que de ciudad, ¿no? Pero desde el primer día que llegué aquí, ya se lo dije a mi familia, a mi novia, que cuando salimos a pasear los primeros días me gustaba mucho, ¿no? Era una ciudad que me parecía muy bonita. ¿Y dónde vives ahora y cómo estás disfrutando? Ahora, a ver si lo digo bien, en Baduverdrop. ¿Sí? Sí. Más o menos. Una zona muy tranquila y estoy muy bien ahí. Yo vivo en Amsterdam South, cerca de Rai. A mí me gusta mucho la zona, hay de todo ahí, restaurantes, museo, está cerca de Pipe, cerca de Museumplein, está cerca de todo, me gusta mucho la zona. Thank you. Este es el Rijksmuseum, es uno de los museos más importantes de Holanda y es el Museo Nacional. Hay un montón de cosas aquí y luego vamos ahí dentro y vemos todo. Ya por fuera está bonito, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Bonito edificio. Zoals Rossa vandaag Moro wegwijs maakt in de stad, doet hij dat ook bij Ajax. De twee trekken veel met elkaar op en dat maakt het voor Moro makkelijker om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Hemos compartido 2 años en el mismo vestuario y eso, aunque no hablara español, sería el compañero con el que más hablo, ¿no? Pero ya le sumas que habla español, me ayuda mucho eso. Si llegas a un club nuevo que no conoces a absolutamente nadie, te puede costar un poco más, ¿no? Pero si tienes a alguien que te ayude, mucho más fácil. En ook op het veld helpen ze elkaar. Tijdens de vele uren die ze al samen op het gras stonden in Spanje, is er ook een voetballende klik ontstaan. Cuando tienes esa conexión, cuando ya entiendes cómo piensa el jugador, cómo le gusta que tenga el balón o sus características, es siempre más fácil para jugar. Y bueno, ahí en Valladolid estamos jugando por izquierda juntos. Creo que aquí también por la comunicación es más fácil para él tener a mí por detrás hablándole, pero conocer a quien está de tu lado es muy importante. En estos 2 años, cada día, como es normal, te vas conociendo mucho más. Y aquí, pues si juego con él es muchísimo más fácil, ¿no? Ya nos conocemos de hace tiempo y me ayuda mucho en la presión, en las cosas que tengo que hacer, porque él lo ve desde atrás. Y si yo no he entendido algo, él me lo puede hacer entender mucho más fácil.
Rosa en Moro zijn nog jong, maar het is niet de eerste keer dat ze zich moeten zien te redden in het buitenland. Ze gingen beide op jonge leeftijd naar Italië om het te maken als profvoetballer. Moro ging als 17-jarige jongen naar Lazio en Rosa kwam bij Juventus terecht. Cuando me dicen que está interesado en Juventus, para mí es un honor, porque es un equipo muy grande y era un sueño desde niño de llegar a Europa. Yo llego en la Juventus el mismo año que Ronaldo y la verdad que es increíble poder entrenar, compartir vestuario con un jugador así. Debuté en el fútbol profesional contra la Juve. Ahí. Contra Ronaldo, Contra entonces. Cristiano. ¿Y cómo fue? Increíble. No me lo creía. El sentimiento, ¿no? Encima me dio la camiseta. O sea, ¿De verdad? ese día no podía dormir. Ah, ¿dónde está la camiseta allá? Bien guardada. Está bien No guardada. puedo robarla. No, no. ¿Y tiene un jugador favorito en el equipo? Un jugador que piensa como wow, impresionante. Yo ya lo dije, cuando llegué, Steven me impresionó mucho. Dejas. Cómo controla el balón, cómo juega, qué visión tiene del fútbol, ¿no? Eso me impresionó. No, yo puedo decir David, por todo su camino, toda su experiencia. Se nota que es un jugador muy inteligente, que entiende mucho del juego y tiene la sangre del Ajax. Tiene más de 300 partidos con esta camiseta, ¿no? Y para mí es un jugador que me gusta mucho. Bueno, ahora estamos aquí, sí, es como el corazón de la ciudad y antes subían ahí y hacían las fiestas de los títulos. Los jugadores se quedaban ahí y toda la afición aquí abajo. Chicos, van a jugar a Champions League. ¿Cómo lo es? Pelo de punta, piel de gallina, seguro. Cuando eres niño ves los partidos de Champions y sueñas algún día, ¿no?, jugar ni que sea un partido, y este año vamos a tener la oportunidad de jugar 8 partidos con el nuevo formato y ojalá lo hagamos bien y podamos pasar rondas. Esta temporada estoy seguro que vamos a conseguir lograr grandes cosas. Somos todos un equipo muy unido. ¿Sabes cómo lo es luchar por el título hasta el final? Sí, sí. Y ojalá este año podamos hacer lo que no hicimos el año pasado. Thank you for joining.